En una pequeña ciudad rodeada por montañas verdes, vivía un hombre llamado Ernesto con su perro, un robusto perro mestizo llamado Simón. Aunque no era de raza pura, Simón tenía una nobleza en sus ojos que hacía que todos lo quisieran al instante. Era de pelaje marrón claro con manchas blancas en las patas y el pecho, con una mirada tranquila que escondía una profunda sabiduría. Ernesto y Simón habían sido inseparables desde el primer día que se conocieron, hacía ya varios años. Ernesto, que había trabajado como maestro en la escuela local, había adoptado a Simón cuando aún era un cachorro, encontrándolo perdido en las afueras de la ciudad, en una mañana fría de invierno. Desde ese momento, su relación fue un lazo fuerte y único. Simón nunca dejaba de acompañar a Ernesto, ya fuera caminando hacia la escuela, esperando pacientemente afuera mientras su dueño trabajaba, o simplemente disfrutando de largas tardes en la casa, tumbado junto al fuego en invierno. Ernesto amaba profundamente a su perro y en sus momentos de soledad era Simón quien siempre estaba allí, escuchando en silencio, brindando compañía. Simón tenía una rutina muy precisa que había aprendido a lo largo de los años. Cada mañana, después de que Ernesto salía para su trabajo, Simón lo acompañaba hasta la estación de tren, donde su dueño tomaba el tren para llegar a la ciudad. Ernesto se aseguraba de acariciar su cabeza y decirle adiós antes de subir al tren, mientras que Simón lo observaba irse con sus ojos llenos de devoción. Luego, sin fallar, Simón regresaba a la estación cada tarde, para esperar a Ernesto a la misma hora en que él llegaba de regreso. La ciudad de las montañas, aunque pequeña, estaba llena de vida y movimiento. La estación de trenes, aunque modesta, era un punto de encuentro para los viajeros y habitantes de la ciudad. Los días pasaban con tranquilidad, y Simón, siempre puntual, se había convertido en una figura querida por todos los que viajaban y vivían allí. Nadie podía imaginarse la estación sin Simón esperando pacientemente en la misma esquina, mirando con ojos expectantes el tren que se acercaba. Ernesto era una persona de costumbres sencillas, pero su vida estaba marcada por una tragedia reciente. Su esposa había fallecido en un accidente de tráfico hacía ya algunos años, dejando a Ernesto con una sensación constante de vacío. Sin embargo, Simón le había ayudado a sanar su corazón. Su compañía era lo que le mantenía en pie, lo que le daba esperanza para seguir adelante. Ernesto sentía una gratitud inmensa hacia su perro, pues siempre sabía que, sin importar qué pasara en su vida, Simón estaría allí, esperándole. El tiempo pasó, y los días en la estación de tren continuaron su curso habitual, hasta que un fatídico invierno, la salud de Ernesto comenzó a deteriorarse. Había estado sintiendo un cansancio creciente y algunas dificultades para respirar, pero se había negado a ir al médico, sin querer preocuparse por nada. A pesar de sus esfuerzos por seguir con su rutina diaria, no pasó mucho tiempo antes de que la enfermedad lo alcanzara. Un día, mientras estaba en su clase, Ernesto sufrió un desmayo y fue trasladado rápidamente al hospital. Simón, por supuesto, notó la ausencia de su dueño en cuanto él no apareció en la estación. El perro se quedó allí todo el día, esperando en su lugar habitual, sin comprender del todo la situación. Cuando la noche llegó, la estación quedó vacía, pero Simón no se movió. Sabía que Ernesto regresaría, como siempre lo hacía. Sin embargo, esa noche, el hombre no volvió. Al día siguiente, y durante muchos días después, Simón regresó a la estación con la misma esperanza de siempre. Esperó durante horas, todos los días, en la misma esquina, mirando los trenes que llegaban y salían. Los habitantes de la ciudad lo observaban con una mezcla de preocupación y tristeza, pues sabían que algo no estaba bien, pero Simón no parecía comprender. Cada vez que un tren se detenía, el perro se levantaba con esperanza, solo para regresar a su lugar cuando se daba cuenta de que su dueño no estaba allí. Pasaron semanas y luego meses, y Simón continuó su rutina de esperar todos los días. Las personas que lo veían se conmovían por su lealtad,
Algunos incluso le llevaban comida o le acariciaban el pelaje, pero nadie podía llenar el vacío en el corazón de Simón. Era un perro que vivía para un solo propósito: esperar a su dueño, a Ernesto. Las estaciones de tren se convirtieron en su hogar, un lugar de recuerdos, de amor incondicional, donde los días transcurrían de la misma manera, siempre en espera. Un día, un joven periodista local, llamado Andrés, decidió escribir sobre Simón. Había oído hablar de su historia, pero nunca había visto al perro esperando en la estación. Cuando Andrés se acercó a él, Simón estaba allí, inmóvil, con su mirada fija en el horizonte. El periodista, conmovido por lo que veía, comenzó a preguntarse qué lo mantenía tan firme, día tras día. Andrés se acercó al perro con cautela y le ofreció un pedazo de pan. Simón lo miró, pero no se movió. El joven lo observó por unos minutos, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando una mujer mayor se acercó a él y le explicó la historia de Simón, cómo había esperado durante meses a su dueño y cómo nadie había podido convencerlo de irse. «Él cree que Ernesto volverá algún día», le dijo la mujer, con lágrimas en los ojos. «Y mientras haya un solo tren que llegue, él estará aquí, esperando». Esa historia tocó profundamente el corazón de Andrés y decidió contarla a todo el mundo. Pronto, su artículo se publicó en el periódico local y la historia de Simón pronto se extendió más allá de los límites de la ciudad. La lealtad del perro, su incapacidad para entender la ausencia de su dueño, conmovió a muchas personas. Los residentes de la ciudad comenzaron a visitar la estación de tren más a menudo, no solo para tomar el tren, sino también para ver a Simón. Algunos de ellos, al igual que Andrés, traían comida y agua para él, mientras otros simplemente se sentaban a su lado, en silencio, observando la espera incansable de aquel perro que no parecía entender la muerte de su dueño. Los meses se convirtieron en años, pero la rutina de Simón no cambió. Cada mañana, como siempre, iba a la estación de tren, se sentaba en su esquina favorita y esperaba a Ernesto. En esos años, algunos de los habitantes de la ciudad trataron de convencer a Simón de que ya no regresaría. Algunos sugirieron que lo llevaran a un nuevo hogar, que lo adoptaran, pero él se mantenía firme. Aunque su cuerpo envejecía y sus pasos se volvían más lentos, la mirada de Simón seguía siendo la misma, fiel, leal, esperanzada. Una tarde de primavera, cuando Simón ya era un perro de edad avanzada, un grupo de turistas llegó a la ciudad. Entre ellos, un hombre de mediana edad se acercó a la estación de tren. Al ver a Simón, le pareció curioso que un perro estuviera esperando allí, como si algo muy importante estuviera a punto de ocurrir. Decidió preguntarle a uno de los lugareños sobre la historia del perro. La mujer mayor que había hablado con Andrés años atrás, aún presente en la estación, le explicó la historia de Simón. «Él espera a su dueño», le dijo, «el hombre que siempre tomaba este tren». La mujer habló con emoción en su voz, como si reviviera una y otra vez el dolor de la ciudad al ver a Simón esperando en vano. Hace mucho que su dueño se fue, pero Simón sigue aquí todos los días. Nadie ha podido convencerlo de irse. El hombre, tocado por la historia, decidió quedarse y observar al perro por un rato. Pasaron las horas, y el hombre se dio cuenta de que la fidelidad de Simón no era solo la historia de un perro que esperaba a su dueño, sino la historia de todo un pueblo que se unía a su espera. Las personas venían a verlo, algunos incluso tomaban fotografías con él, y aunque la historia era triste, había algo profundamente hermoso en la lealtad que representaba Simón. La ciudad, con el tiempo, comenzó a ver a Simón no solo como un perro, sino como un símbolo de algo más grande: el amor incondicional, la devoción eterna y el recuerdo de un hombre que ya no estaba, pero cuyo espíritu seguía vivo en cada esquina de la ciudad. A medida que Simón envejecía, se volvió menos activo. Sus paseos a la estación eran más lentos y más cortos, pero seguía yendo todos los días. Los lugareños notaban que su cuerpo ya no respondía como antes, y aunque algunos comenzaban a preocuparse, nadie quería forzarlo a quedarse en casa. Simón pertenecía a la estación,
a la ciudad y sobre todo a la memoria de Ernesto. Un día, un silencio extraño envolvió la estación. El tren que debía llegar a la hora habitual no llegó, y las personas que esperaban se dieron cuenta de que, aunque Simón estaba allí, no se movía como solía hacerlo. Estaba tumbado en su rincón, mirando en dirección al horizonte, como si esperara el último tren de todos. Esa tarde, el cielo se tiñó de naranja, mientras las primeras estrellas comenzaban a asomarse. Los habitantes de la ciudad, al igual que muchas veces antes, se reunieron en la estación. Pero esta vez no era para ver a Simón esperar, era para despedirse de él. Simón, el perro que nunca dejó de esperar, había partido. En su último suspiro, dejó atrás el amor y la lealtad que había mostrado durante años, un amor que no necesitaba ser correspondido para ser puro. La noticia de su muerte se extendió rápidamente, y al día siguiente, los residentes de la ciudad organizaron una ceremonia para rendirle homenaje. Fue un acto simbólico, pero lleno de emoción. La estación de tren, el lugar donde Simón había esperado durante tanto tiempo, se convirtió en un monumento a su memoria. Los visitantes del lugar comenzaron a llevar flores a la estación, y una pequeña placa fue colocada en su honor. En ella se leía: Simón, el perro que nunca dejó de esperar, símbolo de la lealtad y el amor incondicional. Con el paso de los años, la estación de tren continuó siendo un lugar de paso para los viajeros, pero ahora también era un lugar donde se recordaba a Simón, un perro que había dejado una huella indeleble en todos los corazones que lo conocieron. La historia de Simón se convirtió en una leyenda en la ciudad, un relato contado de generación en generación, sobre un perro que nunca dejó de esperar a su dueño, incluso cuando ya no quedaba esperanza. Simón no solo esperó a Ernesto, sino que también enseñó a todos los que lo conocieron lo que significaba el amor verdadero, un amor que no pide nada a cambio, que permanece fiel, incluso cuando la vida cambia. Aunque Simón ya no estaba allí físicamente, su espíritu seguía presente, en cada rincón de la estación, en cada paso que daban los viajeros, en cada historia contada por los habitantes del pueblo.